psicóloga experta en dependencias afectivas y adicciones. Estoy terminando estudios en maestría clínica de personalidad con enfoque logoterapéutico, socia del colectivo Aquí y Ahora, que creo que es una de las mejores clínicas en Colombia de rehabilitación de adicciones, y de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia centrada en el sentido. Entonces, pues hoy vamos a compartir un tema que creo que a todas las personas de una u otra manera que tenemos o que hemos tenido un familiar adicto, o no necesariamente. Creo que el soltar es una necesidad imperiosa para poder generar un bienestar y un trabajo interno de vida. Pero específicamente hoy lo vamos a enfocar a cuando has tenido o tienes que enfrentar la adicción de uno de tus hijos. Perdóneme, ¿ya colocaste Facebook el live? Sí, ahí estamos. Ok, Ahí perfecto. estamos. Aquí estamos aprendiendo, aprendiendo lo que es la multidimensionalidad, porque es que si yo les contara aquí, Dios mío, el computador, el celular, la vasita, pero aquí la logramos. Como les contaba, cuando tenemos que afrontar la adicción de cualquiera de nuestros seres amados, independientemente que se llame padre, que se llame pareja, que se llame un hermano, que se llame un hijo. Lo que sucede es que hoy pues tenemos bondadosamente una persona que nos va a compartir su vivencia y de una manera muy generosa. Entonces lo vamos a enfocar a específicamente la adicción de un hijo. Pero efectivamente el conversatorio está diseñado porque lo podemos aplicar absolutamente para todos. Lo podemos aplicar en caso de un padre, en caso de una pareja, en caso de los hijos o de que cualquier persona que de nuestro corazón o de nuestro sistema familiar que padezca esta problemática. Espérate, que acá se me fue. Espérame porque no estoy pudiendo, ayúdame porque no lo estoy pudiendo mover. Ya. Vamos a mirar la diferencia que hay entre el concepto o los términos entre dependencia y codependencia de una manera muy general. La codependencia es un término que ha estado muy controversial porque fue muy difícil, o sea, cuando nosotros hacíamos o cuando yo hacía la investigación frente al término, no fue muy fácil generar un concepto dependiendo de distintos planteamientos. Entonces vamos a ver cómo se fue desarrollando el concepto de codependencia y rápidamente les voy a contar cómo es el concepto que yo manejo personalmente en todo mi planteamiento terapéutico. Inicialmente, en el año 86, hubo un psiquiatra que lo planteó como que era una psicopatología individual. Otros personajes lo plantearon haciendo la similitud a las adicciones a sustancias, entonces lo plantearon como una adicción. Otros lo han planteado como una característica de personalidad. Lo han planteado como patrón disfuncional en relaciones donde hay un adicto o un alcohólico. Más o menos en la década de los años 50, el término surge porque cuando empezaron a ver los adictos que entraban en proceso de rehabilitación, si entraban a un rehab o si entraban en procesos ambulatorios, empezaron a darse cuenta que la familia generaba una cantidad de síntomas
que hacían que las dinámicas fueran más conflictivas. ¿Qué quiere decir? Cosa que sorprendía, porque lo que pretendían o lo que esperaban más bien era que si el adicto salía de un proceso de rehabilitación y llegaba a su casa, pues que se acabaran, entre comillas, los problemas. Y lo que surgía y lo que pasaba era que se generaban más conflictos. Entonces empezaron a hacer como, llamemos como un estudio, como una investigación de qué pasaba. Y se habló, en ese momento se habló de síndrome, ¿no? Que era que podría haber un síndrome, ¿cierto? Con ciertas características que empezaron a ver especialmente en las parejas o con los hijos adultos del sistema donde había un adicto. Entonces, partiendo de ahí, dejaron de plantearlo como una psicopatología individual o como una problemática individual y se empezó a manejar más como una problemática familiar, o sea que el sistema estaba afectado. Otros autores hablaron de que se lo catalogaron o etiquetaron solamente a las personas que convivían con adictos. En la codependencia también lo plantearon como un sistema dinámico de familias alcohólicas y pues los manuales de diagnóstico, obviamente en los manuales de diagnóstico nosotros encontramos es el trastorno de personalidad por dependencia. Yo estoy de acuerdo de varios de lo que ellos plantearon, o sea, creo que es una problemática a nivel individual, dependiendo del grado de cronicidad que tenga la dinámica. En algunos casos yo lo manejo como adicción, pero es dependiendo los casos. Ojo, necesitamos entender que los casos son únicos. Por más de que tengamos llamemos un diagnóstico, tengamos un concepto, cada caso es único. Gracias a ti. A mí me toca presentarte a ti. Ay, ¿qué pasó acá? En 20 minutos. Espérame que algo pasó aquí y me tocó apagar porque no sé qué pasó. No sé qué pasó con el Facebook Live, pero se paró. Sí, hubo mucha gente que no pudo entrar, pero... entonces, continuamos. Desde mi planteamiento que vemos, en algunos casos lo puedo manejar como una adicción, dependiendo de la cronicidad, dependiendo del tiempo, dependiendo del análisis que se haga. Pero también en el manejo veo en la codependencia se plantean las dinámicas disfuncionales. Entonces, les voy a contar desde el planteamiento de la psicoterapia centrada en el sentido y de uno de los libros de Fred Martínez, donde nos hace todo un estudio de las distintas personalidades, que en la logoterapia no llamamos personalidades, sino los llamamos los modos de ser. Hablamos de que las dependencias afectivas son unos modos de ser. Es el modo de ser, ¿qué quiere decir? Es una forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo, donde existe la problemática del miedo a la soledad y la sensación de abandono constante. O sea, las dos grandes heridas de este modo de ser son el miedo a la soledad y el miedo al abandono. Pero hace como 2 años, con unas de mis colegas de la clínica, hicimos una división y dividimos este modo de ser en el dependiente pasivo y el dependiente activo. El dependiente pasivo es aquel dependiente que tiene lo que nombré anteriormente, o sea, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, pero con rasgos combinados con los rasgos evitativos y los rasgos dependientes. Y el dependiente activo tiene
también el miedo al abandono y el miedo a la soledad, pero combinado con los rasgos de modo de ser narcisos o modo de ser obsesivos. ¿Qué sucede? En el dependiente pasivo existe una vivencia, o sea, otra herida adicional, que es la sensación de incapacidad, o sea, la sensación de no soy capaz. Y en el dependiente activo existe la vivencia de no soy suficiente o no soy amado, que son heridas que vienen de la combinación de los dos rasgos. Entonces, al dependiente activo nosotros lo denominamos el codependiente. O sea, cuando yo voy a hablar de codependencia, inmediatamente hablo de el dependiente activo. Algunos autores lo llaman al pasivo el sumiso y al activo el controlador. ¿Mm? Y en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos este modo de ser surge mucho de venir de familias disfuncionales o de familias donde hay un alcohólico o un adicto. Donde hay un alcohólico o hay un adicto. Entonces, vamos comprendiendo que es un rasgo de personalidad que en ocasiones se desarrolla en un sistema disfuncional, que en la mayoría de los casos existe cuando hay un alcohólico o un adicto en el sistema familiar, ocasionando muchísimas problemáticas y grandes dificultades y sufrimiento. Pero resulta que con el tiempo, cuando seguimos mirando, mirando el concepto, pues no solamente empezamos a ver que no solamente es cuando hay un adicto, que no solamente es, sino cuando hay problemáticas, ¿cierto? O sea, de otro tipo dentro de los vínculos también hablamos de codependencias. Vamos a ver cuál es la dificultad para poner límites. ¿Cuál es la dificultad que tenemos específicamente hoy que vamos a hablar de los padres, donde se han tenido que enfrentar a las adicciones de sus hijos? Vamos a ver algunas de las dificultades que tienen para poner límites. 1, el miedo a reconocer la dimensión del problema. ¿Qué quiere decir? Más adelante, como vamos a ver que esto es un duelo, porque de una u otra manera entramos en una pérdida, claramente es muy fácil justificar, ¿no? Entonces muchas veces cuando recibimos padres o cuando miramos, justifican con que es una etapa de la adolescencia, es que no es tan grave, es que solamente, no, pero es que solamente está fumando marihuana, es que es normal que en la vida tengamos desregulación con el alcohol, es normal que en la vida nos emborrachemos. Y posiblemente algunas de las excusas son reales, ¿cierto? O sea, posiblemente en algún momento, sí, posiblemente en la adolescencia es todo un proceso de desregulación, posiblemente desafortunadamente en la sociedad que nosotros nos desarrollamos, que es una sociedad totalmente consumidora, pues claramente, como me dicen los chinos en consulta, es que todos consumen y todos meten y todos beben. Pero lo que queremos contar es que no es normal. Otra de las dificultades para poder poner los límites es la sensación de que si mi hijo tiene un problema, claramente tengo que mirarme. Si mi hijo tiene un problema, directamente tengo que aceptar que posiblemente yo he sido parte del problema. Ojo, no siempre ni en todos los casos. No siempre ni en todos los casos. Yo les confieso que yo en el medio soy un poco criticada por varias cosas, pero no atiendo niños ni preadolescentes precisamente porque me duelen mucho los niños y los adolescentes y porque la mayoría de las veces atribuyo las dificultades a los padres.
Las terapeutas que atienden niños siempre me han corregido y me han dicho que en algunas ocasiones los padres no tienen que ver. Y tienen razón, o sea, hay ocasiones que el temperamento, la tendencia o hay una cantidad de variables, la biología, donde posiblemente no. Pero la mayoría de las veces, cuando estamos hablando de adicciones, en la mayoría de las veces nosotros tenemos que mirar pautas de crianza, en la mayoría de las veces tenemos que ver que si además venimos de una familia donde padre o madre han tenido también la problemática, pues efectivamente hay una afectación. Entonces, pues hay un miedo de aceptar que nos equivocamos como padres y efectivamente pues los padres somos seres humanos que nos equivocamos y no podemos ser perfectos. Otra dificultad tiene que ver con la minimización y normalización de la problemática, que está muy parecido a lo que mencioné, y es creer que el problema no es tan grave. Pero ahí yo adicionaría algo, y es que a veces los papás o la familia nos quedamos pegados a que creer que el problema es el consumo. Y resulta que el consumo simplemente es el síntoma de que hay un problema, ¿cierto? Y obviamente cuesta mucho trabajo ver mucho más allá, ¿no? Ver es que el consumo nos está poniendo alarmas de que posiblemente detrás hay un problema de personalidad, hay un problema de emociones, hay un problema de desregulación. Temor de poner límites adecuados por el miedo que dejen de querer a los padres. Yo he escuchado a muchas madres y muchos padres cuando tienen que en un momento dado verse abocados a hacer cosas cosas drásticas donde realmente necesitamos hacer algo, escucharlos como es que me da miedo que no me vuelvan a querer, es que me da miedo que pierda a mi hijo, ¿no? Es que me da miedo que nunca más me vaya a perdonar porque tengo que posiblemente poner una consecuencia o generar una contingencia al comportamiento problemático, disfuncional. El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa creo que es uno de los grandes factores que a veces no dejan que los dejemos asumir lo que tienen que asumir o que los dejemos generar las consecuencias que tienen que generar. El gran temor que suceda algo irreversible es una realidad. Creo que muchos de los que estamos aquí reunidos, sabemos que la recuperación existe y la rehabilitación, pero también sabemos que muchas veces no se logra y también sabemos que se terminan en consecuencias como la desregulación total a nivel de la salud mental o podemos llegar a la muerte. Entonces, claramente muchas veces este temor que es real no deja que podamos poner los límites que se necesitan. Una de las dificultades de este modo de ser tiene que ver con el excesivo control sobre las situaciones que se hace mucho más difícil manejar como la incertidumbre y efectivamente refuerzan las dinámicas disfuncionales que tienen que ver con el adicto. Entonces la pregunta es que en muchos momentos nos convertimos en facilitadores de la adicción. Por eso a mí me gusta plantear que la dinámica no tiene que ver que la dinámica no es una problemática individual, sino que efectivamente me gusta verla mucho como una dinámica de disfuncionalidad del sistema. Desafortunadamente, cuando tuve la posibilidad de trabajar en los internados hace mucho tiempo, me impactaba muchísimo cómo los papás llegaban como depositarios a
que los psicólogos le solucionáramos el problema de su hijito, pero cuando los invitábamos, a veces no, en la mayoría de las veces, a que tenían que hacer parte del programa, generaban bastante defensa, porque claramente pues traían en su cabecita que el problema era el otro. Y en las estadísticas claramente sí se ve que si los padres están en proceso de recuperación y si los padres están trabajando en sí mismo, no solamente, pero eso lo vamos a mirar más adelante, en función del adicto, sino consigo mismas, pues podemos lograr, podemos lograr una rehabilitación. A este modo de ser, el codependiente activo o controlador le cuesta mucho trabajo el tema que hoy vamos a hablar sobre lo que es soltar, lo que es entregar y lo que es aceptar. Y muchas veces, pues voy a decir algo un poco fuerte porque lo viví en distintas dimensiones, queremos quitarle el puesto a Dios. Muchas veces creemos que podemos hacer todo. Y parte del ejercicio es comprender que muchas veces no podemos hacer nada. Y no es quedarnos quietos, vamos a mirarlo como el proceso de duelo que implica y requiere un proceso muy profundo y muy complejo. El arte de soltar. El arte de soltar, ¿qué quiere decir? Yo creo que es un proceso. Soltar duele. Sostener lo insostenible duele más. O sea que cuando permitimos ser parte de la adicción de nuestros hijos y nos volvemos parte del problema y no somos parte de la solución. La primera parte tiene, el primer paso, llamémoslo así, es como el impacto. Claramente, para nadie, o sea, la sorpresa de aceptar y de descubrir que mi hijo esté consumiendo y que mi hijo está en las drogas o que mi hijo está usando alcohol, pues es como un shock, ¿no? Y genera mucha angustia, genera mucho desconcierto, porque hay muchas preguntas que pues más adelante iremos a mirar con nuestro testimonio, ¿no? Pero en lo general es como ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasó? Luego viene la fase como de negación. No, esto no puede ser tan grave, no, de pronto nos equivocamos. O con lo que hablé anteriormente, las justificaciones y las minimizaciones que damos para no ver, para no dimensionar, para no darnos cuenta de que hay más allá. Y las justificaciones. Pasando la negación, entramos en el proceso de impotencia. Y es ese dolor, esa rabia, o sea, la impotencia es una emoción que tiene mezclas, tanto es el dolor como la rabia y el miedo, pues al tiempo es imposible porque eso no puede suceder, pero consecutivos, ¿no? La culpa también entra un poco acá. Luego entramos a la fase de acción. ¿Qué es la fase de acción? Necesitamos tomar acción. Entonces, en esta fase, en la mayoría de los casos es donde se empiezan a buscar opciones. Podernos acercar al muchacho, poderle preguntar, poderle hablar, pero en toda esta dinámica que hay, y mientras se dan todos estos pasos, pues hay mucha angustia, mucho dolor y mucho miedo. Hasta que se logra poder pedir ayuda.
Pero aquí en esta parte, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que se pide ayuda para ver cómo ayudo a mi hijo. ¿Mm? Y es totalmente válido, claramente. O sea, es que es lo que se necesita. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta y es cómo ayudo a mi hijo o cómo me ayudo a mí para poder entender cuál es el proceso por el cual está pasando mi hijo. ¿Mm? ¿Cómo puedo pedir ayuda para mí para poder saber qué hacer? Porque es que en la mayoría de los casos los papás no saben qué hacer. Entonces necesitan como una ruta, necesitan como los pasos, necesitan que les digan, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y en esta parte de la acción, casi siempre en esta parte de la acción, no, yo diría que a veces hay ensayo y error, hay muchas estrategias. eh, y en esas estrategias puede que nos equivoquemos también muchas veces dentro del desespero hasta llegar como al sitio que es, se pasa por terapeuta 1, terapeuta 2, clínica 1, clínica 2, tratamiento 1. Pero yo sí creo y considero que hay que hacer. En estos días, dolorosamente, que hablaba con personas que han vivido el dolor de lo que es perder a sus hijos en la droga y perderlos, hablamos de que de muerte. Eh, una persona me decía, cuando en consulta ella me preguntó, ¿qué hago? No soy capaz de sacarlo, no soy capaz de cerrarle la puerta. Yo me acuerdo que la respuesta que me surgió era como, haz lo que te dé paz, haz lo que te dé tranquilidad, pero tranquilidad no entendida como lo que hablamos anteriormente de ser facilitador, sino es como, o sea, las veces que hay que tocar la puerta, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando la acción se da y tú tomas la acción de pedir ayuda, tanto para tu hijo como para ti, empezamos a recorrer el camino de la aceptación, que para llegar a la aceptación pues es un camino de todos los días. La aceptación no es un sitio, la aceptación no es un sitio a donde llegar, la aceptación es el paso a paso diario que a veces nos toca dar todos los días. Y eso pues en el programa de los 12 pasos lo comprendemos. Pero cuando logras aceptar, cuando logras comprender que posiblemente necesitas hacer hasta un punto y el resto tienes que soltar, creo que ahí empieza el camino. ¿Mm? Obviamente llamémoslo, es que es invisible, es un hilo invisible donde empiezan las preguntas y muchas veces me preguntan hasta dónde hay que dar, hasta dónde puedo. Eh, tenemos una idea de que soltar es abandonar, tenemos una idea de que soltar es dejar de amar a mi hijo. Sí, y quiero hacer énfasis, y pues lo miraremos al final, quiero hacer énfasis, es que es al contrario. El arte de soltar, yo lo hablo más adelante, es que es amor, es un camino, es un duelo amoroso, muy amoroso, porque creo que no hay actos de amor más grandes que un padre o una madre sea capaz de, de dejar y respetar a pesar del dolor que eso genera. Eso es un acto de amor. Yo no lo puedo comprender porque no soy madre. He tenido que soltar muchas cosas en mi vida, pero fui hija de un adicto y comprendo perfectamente desde la hija. Por eso creo que el conversatorio nos sirve en todos los ámbitos. Pero sí creo que es un acto de amor cuando tú logras dar la aceptación, aceptar que no puedes hacer más de lo que ya haces, aceptar que esa es una realidad y que tiene muchas posibilidades, que podemos ir hacia el camino de la recuperación o podemos ir hacia el camino de que no se logre, y poder soltar y entregar.
Lo que sucede es que para soltar y para entregar necesitamos confiar. Y bueno, eso sería para otros conversatorios, pero vamos a seguir adelante. Entonces, ahora sí viene nuestro invitado. Primero que todo, hoy a mí me toca presentarlo hoy, pero primero que todo quiero agradecerte, Virgilio, porque es muy bondadoso de tu parte que nos puedas compartir tu testimonio, sobre todo de una manera más abierta. Sí, sí es muy bello cuando se hace en una parte cerrada, como son los grupos de apoyo. De todas maneras, es muy bondadoso, muy amoroso. eh, y valiente, pues porque es hablar desde tu corazón. Entonces agradezco mucho que hayas aceptado la invitación que te hice hace varios meses para que lo hubiéramos podido lograr. Entonces vamos a empezar con que nos cuentes como quién eres y por qué estamos por acá. Muy bien. No, primero que todo, Eva, muchas gracias por invitarme. Y creo que sí, es necesario compartir mi experiencia, mi testimonio con respecto a este tema tan álgido, tan doloroso, porque no hay nada más complicado que cuando, así sea uno alcohólico o sea drogadicto, cuando le dicen, oiga, su hijo está consumiendo, eso es tenaz. Y bueno, ¿quién soy yo? Soy una persona que he pasado por muchos estadios de vida. Eh, Fui estudiante, empresario, o me creí empresario, rumbero, bohemio, playboy sabanero, esposo, papá, y pertenezco a una comunidad de recuperación de 12 Pasos, que es Alcohólicos Anónimos, desde hace ya varios años. ¿Qué hago? Como te lo decía Eva, por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. Después de muchos años de tratar de ser empresario y ganadero, me jubilé, vivo de mi pensión y de mi esposa, que es quien produce los ingresos para el sostenimiento. Me dedico el 100% de mi tiempo al servicio de mi comunidad de AA. Y estoy acá, como te decía y como les decía, porque me parece importante, muy importante transmitir ese mensaje de lo que me sucedió, lo que hice para poder afrontar esa situación, cómo me afectó y cómo pude soltar esas situaciones con mis hijos para su propio bienestar y recuperación de ellos. Eso sería lo que te podría contar inicialmente. Muchas gracias. Como lo miramos en el recorrido rápido que hice, una de las grandes dificultades dentro de las familias es la negación, o sea, que se genera y que a veces yo creo que retrasa el proceso es la negación, ¿cierto? O sea, a veces cuando yo digo, Dios mío, a veces la negación dentro de papás eh, retarda un poco el proceso en que se desarrolle. Cuéntanos cómo viviste tú, o sea, cómo se manifestó en tu caso la negación y cuéntanos la vivencia con tus hijos, porque pues tengo entendido que fue con los dos, ¿no? Sí, sí. El consumo en el caso de mis hijos comenzó cuando yo ya había parado de beber y había iniciado un programa de recuperación. Y además cuando ya estaba divorciado de la mamá, por lo tanto, y peor aún, en ningún momento hubo negación alguna, pero sí una excesiva actitud de control, y tanto en ellos como en la mamá, que también era alcohólica,
fallecida ya, y Wow. quien sí tenía una negación total con respecto al problema. Mamá alcohólica que nunca paró y nunca quiso recibir una ayuda. Parte muy difícil para ti también, ¿no? Sí, sí, muy, 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 muy complicado. O sea, porque es como que has tenido que lidiar con todos los frentes, ¿no? O sea, la adicción propia tuya, tuviste que lidiar con la adicción de tu expareja y después ver la adicción de tus hijos. Tú dices que no hubo negación. ¿Cuál fue, cómo, cómo fue la evidencia? O sea, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuáles fueron las situaciones que te evidenciaron que los muchachos tenían un problema? Bien, sí, el consumo en ambos fue muy evidente desde su comienzo, a pesar de que vivían con la mamá y la mamá trataba de esconder esa situación, no por miedo a mí, sino más lo que yo llamo porque era su forma de generar amor con sus hijos. Es tal cual como yo lo interpreté. El acolitarles esas situaciones. Yo, como repito, yo no vivía con ellos, pero eran usual nuestros encuentros durante el fin de semana, se quedaban en mi apartamento o nos íbamos el fin de semana para la finca. Los consumos comenzaron en ambos casos, creo, entre los 12 y los 14 años. Comenzaron a ser evidentes con bajos rendimientos en el colegio, con salidas a fiestas sin control de horarios, con amistades en las cuales era evidente el consumo y por lo general con círculos de amistades de familias tan disfuncionales como la nuestra. Definitivamente, pues es que nosotros tenemos una sociedad, voy a decir que tenemos una sociedad que avala mucho, una sociedad muy alcohólica, ¿no? O sea, aquí los muchachos no se divierten si no hay alcohol y no se pueden divertir si no hay un consumo de sustancias hoy en día, ¿no? Eso es una realidad. Eh, en esos momentos de impacto, cuando claramente antes de tener que empezar a hacer algo en el impacto, ¿cuáles eran tus sentimientos allí o qué era lo que pensabas tú? Pues mira, el primer sentimiento es, y aún siendo yo alcohólico, era buscar, era como una defensa, una negación mía, ya no la negación del consumidor, sino una negación mía de mi parte en el problema, buscando culpables en terceros, buscando culpable a la mamá, a los abuelos maternos, a los amigos, un sentimiento de fracaso, de frustración y un profundo sentimiento de culpabilidad. Es muy fuerte, es muy fuerte. Claro, tenemos la tendencia en el momento del impacto tenemos la tendencia, obviamente creo que es una reacción muy humana, ¿no? De buscar un culpable, ¿no? De, de salirnos de la dinámica, porque es que si no está el culpable, pues nos toca mirarnos y eso duele mucho, ¿no? No es tan fácil. Eh, en este tránsito, ¿en algún momento ellos te pidieron ayuda? ¿En algún momento pudiste conversar con ellos, acercarte? ¿Cómo fue esta parte? No, no. Cuando se detectó el consumo de mi hija, 15 años, que me llaman del colegio y me dicen, oiga, encontramos eh, cocaína en el bolso, en el morral de su hija. La negación por parte de ella fue total. Y en el caso de mi hijo, hacia la misma edad, también
Y en el caso de mi hijo, hasta la fecha, 23 años después, la negación ha sido total a su enfermedad, a su adicción. Por lo tanto, inicialmente no hubo ningún pedido de ayuda por parte de mi hija y menos de mi hijo. Él nunca, jamás ha reconocido su adicción. Quiere decir que estamos hablando que tus dos hijos, tu hija se recuperó y tu hijo todavía sigue activo. Así es, sí. Y en ese momento, o sea, ninguno de los dos pidió ayuda. ¿Y tú qué hiciste? Cuando miramos en la escala anterior de lo que te digo, en la parte de acción, ¿qué hiciste tú? ¿O para ti? ¿O con ellos? Pues mira, en el caso de mi hijo, se fue a vivir un tiempo conmigo, pero no aguantó la disciplina porque mi reacción fue de mucha disciplina, de mucho control, creyendo, conociendo yo sobre el problema del alcoholismo, pero creyendo que yo era el que tenía la solución. Y ante esa reacción mía, él regresó donde su mamá. En el caso de mi hija, posteriormente se fue también a vivir conmigo y me rodeo en ese momento de un grupo de apoyo de compañeros y compañeras de grupo y el director de una institución de rehabilitación y se decide darle rienda suelta para que toque fondo. Esa fue la situación con la que se afrontó inicialmente la problemática de mi hija. Cuando tú me dices rienda suelta, ¿a qué te refieres? Rienda suelta, me refiero a que fue el inicio de soltar, fue el inicio de soltar y ese fue un proceso supremamente doloroso porque ya me di cuenta que en mis manos no tenía yo nada, absolutamente nada que hacer para poder controlar esa situación. Así que fue uno de mis encuentros con mi poder superior, Dios, en que pues le dije, mire, se la entrego porque no puedo hacer más, no puedo hacer nada. Y en ese momento cuando digo se la entrego, es una situación donde cierro los ojos y se me pasa en fracción de segundos todo por mi mente. Se me pasa la calle, el cartucho, la muerte, la prostitución, se me pasa absolutamente todo. Y aún así, con ese dolor, porque eso déjame decirte que causa un dolor interno bárbaro, aún así se la entregué porque no estaba en mis manos, yo no podía hacer nada. O sea, la sugerencia que cuando te dieron o la instrucción que te dieron cuando pides ayuda fue suéltela y deja que toque fondo, que eso tiene una posibilidad. ¿Quiere decir que en el caso de tu hija eso funcionó? Sí, definitivamente eso funcionó porque fue soltar totalmente el control corriendo todos los riesgos, absolutamente todos los riesgos. Y, y pues curiosamente, y como te lo he comentado en algunas oportunidades, con mi hijo no pude hacerlo, no lo pude soltar. Seguía y siguió existiendo hasta hace muy poco ese sentimiento de control, de encuentro, de fricción, Confrontación. de confrontación, de culpabilidad, de frustración. eh, y bueno, como siempre, el poder superior pues interviene en esas situaciones y hasta hace aproximadamente, ¿qué te puedo decir yo? 8 meses, después de 20 y pico de años, pude realmente hacer un proceso de soltar. Un día en un almuerzo, almorzando aquí en mi apartamento con él,
Estábamos hablando de cualquier cosa, cualquier tema, y obviamente salió algo de la adicción y ya nos íbamos a ensartar en una discusión y de golpe hice la pausa y dije, oiga, pues si yo tengo que mirarlo a él como un enfermo. Y además de como un enfermo, tengo que mirarlo como mi hijo. Y lo tengo que mirar con amor. Y lo tengo que soltar. Soltar. Y ahí empezó el proceso. Y a los pocos meses tuve la experiencia de que un día me llamó y me dijo, pues para no hacer muy largo el cuento, me dijo, necesito posada. Y le dije, no, no te voy a dar posada. Entonces me toca quedarme en la calle. Le dije, quédate en la calle. Y se quedó en la calle. Y yo me quedé, claro, con el corazón en las manos, pero tenía que hacerlo, Eva. Tenía que hacerlo. Y era soltar con amor responsable. Con amor responsable. Mira qué linda esas dos frases que dices y me conmueven realmente porque ratifican un poco lo que se plantea como en la teoría. O sea, cada caso es único. Cada caso, cada ser humano es único y irrepetible, por lo menos. Por ende, cada caso es único. Y escuchándote, uno creería la pregunta de cuando conversábamos era, pero si lo pudiste hacer con el primero, no, con el segundo, no, no, porque es que todos los mundos son únicos y es distinto. Pero además, el cómo poder, cómo que podamos entender lo que es esa frase del amor responsable, porque es que no, y cuando yo te escucho y cuando escucho muchos papás, no es fácil poder digerir la impotencia que se siente de que no suceda lo que queremos que suceda, ¿no? De poder soltar y saber que pueden pasar muchas cosas, como tú lo describías cuando pensabas o cuando te tocó con tu chiquita de 15 años en ese momento, porque es cierto, pero que se necesita porque es un acto de amor. ¿Mm? Pero además, lo que decías es cómo lograr, a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, poderles transmitir que los amas, pero que no vas a permitir que te manipulen, ¿no? Que es que esa parte, eso es como, eso es como un tsunami. Sí, sí, mira, hay dos cosas que yo considero muy importantes y es una, la palabra que tú utilizas y que se utiliza, que se utilizaba mucho y es diferenciar de no ser facilitador. Porque es que ser facilitador no es amar. Ser facilitador no es amar. Y entonces uno como papá se confunde. Y entonces cuando se vuelve facilitador, se produce, estos son palabras mías, conceptos míos, se produce no de amar, sino de comprar amor. Y ese no es un amor responsable. Ese no puede ser un amor responsable. Entonces, que es muy difícil, sí, es muy difícil llegar a ese punto. ¿Cómo te acompañaste tú en todos estos, cómo te has acompañado? O sea, claro, tú hablas de, eres una participante del programa de los 12 pasos, pues que es realmente, nos ha salvado muchas vidas. Pero aparte, o sea, ¿cómo te has acompañado en silencio? Porque es que estas situaciones generan todo tipo de, llamemos de contradicciones emocionales, ¿no? Da miedo, da vergüenza, o sea, sentir vergüenza muchas veces, o sea, a nivel social el estigma es muy fuerte. La frustración, tú hablabas de la frustración, ¿no? De yo como mamá quisiera que mi hijo fuera así, así, o mi hija lograra esto, y resulta que eso no es. ¿Mm?
y que no se cumple, como esos sueños que no se cumplen. ¿Cómo lo has vivido para adquirir la fortaleza y para poder sobrevivir? Porque es que en muchos casos hablamos de sobrevivir, o sea, muchos casos que yo tengo en consulta y que se vive, la situación se vuelve insoportable y es supremamente dañina y dolorosa. Sí, a ver, mira, primero que todo, una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo es precisamente mi programa de recuperación de 12 pasos. Eso ha sido fundamental para poder yo sobrellevar esta situación. Y hay una parte importante y es mi relación íntima con mi poder superior. Y quiero aclarar, a veces esa aclaración es harta, pero tengo que hacerlo para que me entiendan cuando yo hablo de mi relación íntima con mi poder superior. Y es que yo no soy religioso, yo no practico ninguna religión. No con eso tengo ningún prejuicio con las religiones, ni mucho menos, ni las critico, pero tengo mi concepto particular de mi poder superior, creo profundamente en mi poder superior y esa ha sido mi ayuda fundamental. No con eso quiere decir que no me haya apoyado en personas como tú, porque tú me apoyaste también, y en otras personas profesionales, porque hay que buscar la ayuda. Eso es una cuestión que no se puede manejar únicamente a punta de oraciones, ¿no? Eso no, es parte, pero eso no se puede manejar a punta de oraciones, ni de visitas a Monserrate, ni nada de eso. Hay que ir donde el profesional. Eso es parte muy importante. Y hay que saber escoger muy bien los profesionales. No voy a entrar en polémicas ahorita del tema que los dos sabemos, pero hay que Esa saber, no, porque te apago la cámara. pero, pero hay que saber escoger muy bien los profesionales para la ayuda. Es necesario apoyarnos en los profesionales. Pero mira que es muy valioso el planteamiento que haces, porque yo a mis pacientes les hablo de que en la terapia encontramos empezamos a encontrar la cajita de herramientas, ¿no? Y entonces, pues los terapeutas que somos instrumento, pues vamos dando herramientas para tener en una cajita para que cuando se acabe la terapia tengan la cajita de herramientas y puedan usarla en la vida. Y tú has tocado cosas que son importantes desde mi planteamiento. Uno es la herramienta profesional, claramente, o sea, la ayuda, y sí se necesitan los expertos, ¿cierto? O sea, porque claramente, como yo digo, zapatero a los zapatos, es como cada profesional tiene una experticia y claramente un experto en adicciones puede dirigir, yo creo que con más elocuencia y sabiduría lo que se quiere hacer, porque muchas veces sí ha pasado que cuando se llegan a las fuentes que no son correctas, hay mucho cansancio y mucho agotamiento y es muy doloroso porque eso genera para las familias situaciones muy dolorosas, o sea, la dirección inadecuada, el acompañamiento inadecuado. Entonces, claramente que tienes razón. Y la otra parte también que es muy parte del planteamiento y de la invitación que yo hago, tiene que ver con la parte espiritual, que no tiene que ver con la religión. Porque en estas situaciones donde vemos a mamás y a papás derrotados, que es la palabra que usamos muchas veces o que se usa cuando hablamos de entrega y cuando hablamos de soltar, es derrotados, pues no podemos solitos, ¿no? Solitos no se puede, porque creo que es un duelo inmenso. O sea, y si se logra estar acompañado, no solamente direccionado por un profesional, sino estar acompañado de red de apoyo desde las creencias que cada uno a nivel pues individual, creo que es muy importante. Porque esta invitación o lo que yo agradezco de tu testimonio
Es que está dirigido más para papás, ¿no? O sea, se hace mucho, claro, y nosotros en la clínica, en el colectivo, pues hacemos, es todo el planteamiento que se hace para la problemática de adicción. Pero claro que es como una petición que quiero hacer en vivo y en directo, y así como se dicen, si los papás pidieran ayuda antes y pidieran ayuda, independientemente que el hijo entre en recuperación o no, creo que el camino tiene más esperanza, ¿no? Sí, no hay duda, no hay duda, no. Es decir, es fundamental, fundamental que una vez que se tenga nada más que la sospecha, Eva, de la sospecha de un consumo, inmediatamente se debe buscar la ayuda y se debe buscar la asesoría, porque lo que eso genera para uno como papá o mamá es bárbaro y lo primero que hay es una confusión y esa confusión genera que no afronte uno la situación en la mejor forma con los hijos. Entonces sí, estamos de acuerdo, hay que buscar ayuda. Además que voy a hacer algo que ya lo dije anteriormente, pero es como muchos de los cuadros de gravedad de los muchachos, los papás se quedan pegaditos que es que fumó marihuana, es que se emborrachó, pero queremos contarle que es que esto es mucho más allá, ¿no? O sea, el consumo es el síntoma o es la estrategia de una problemática que está muy profunda atrás. ¿M? Entonces, muchas veces los padres se conforman con que, bueno, sí, ya dejó de consumir, ya dejó de meter marihuana, o ya dejó de beber, o ya le bajó la dosis, pero lo importante que entiendan es que esto va mucho más allá. En la mayoría de los casos hay un problema de autoestima, en la mayoría de los casos es un problema de rasgo de personalidad, en la mayoría de los casos, como planteamos en la clínica, es un problema de pérdida de sentido de vida. ¿Mm? Donde aprendemos o los muchachos aprenden es que el sentido de vida solo se da a través del consumo. Entonces, pues mi querido señor, obviamente para cerrar, ya nos describiste mucho la parte de soltar, pero me gustaría mucho que nos repitiéramos y para cerrar el encuentro contigo de la vivencia, lo que es para ti, desde lo doloroso, pero también desde lo que es, llamemos la bondad o el milagro de poder soltar y cómo vivir, aún a pesar de que uno de tus hijos no lo ha logrado. Y bueno, no sabemos porque es que no sabemos cuándo y no sabemos si se logre o no. Pero cómo se logra poder vivir un poco en paz a pesar del dolor que siempre estará en el corazón, ¿no? Sí, sí. Fíjate que tú hablabas de una cosa también muy importante y es poner límites. Y cuando se tiene, diría yo en general en la vida, pero en el caso específico que estamos hablando de los hijos eh, o del ser amado, que tiene problemas de adicción, que tiene problemas de alcoholismo, hay que poner límites. Pero alguien muy sabiamente me hablaba en días pasados de los límites, límites, y hay que poner límites, límites. Y en una meditación mía decía, bueno, está bien, listo, hay que poner límites. Pero ¿sabes qué descubrí, Eva? Que los límites tenía que ponérmelos yo, conmigo. Qué lindo, así es, qué No, lindo, no, así es. no, no es los límites de ponerle al hijo, Es para no, ti, qué son los lindo. límites míos. Porque si yo no me hubiera puesto esos límites, seguramente le había dado posada a mi hijo en ese momento. Y, Mira la belleza que estás diciendo. Perdón, te interrumpo ahí porque es que es che, muy importante lo que estás diciendo y creo que el resto de la presentación solo la voy a leer porque ya, ¿cierto? Está esto. Si lográramos entender eso,
O sea, si los padres lográramos entender que el límite empieza por lograr ese límite tuyo que tienes que hacer frente al impulso, frente a tus emociones, que es lo que llamamos en la logoterapia un poco la autorregulación. Pero eso que estás diciendo es supremamente importante, porque es que yo no puedo, si yo no, yo no puedo poner un límite afuera si no logro aprender a ponérmelo yo. Claro, claro. Esa parte es importantísima precisamente para el proceso de soltar. Cuando me pongo los límites yo, en que con el dolor del alma, pero la situación de mi hijo no puede manejar mi vida. No la puede manejar. Yo no puedo vivir pensando a estas horas de la vida en qué está haciendo mi hijo o qué no está haciendo. ¿Doloroso? Sí, es doloroso, pero yo tengo que soltar. Si yo en ese momento en que me pidió posada, le hubiera dado posada, habría cometido el error más grande de mi vida. Y le tocó ir a parar a un hostal a Chapinero. Y eso le ha dado medianamente algo de reacción para responsabilizarse a los 38 años de su vida, para empezar a responsabilizarse. Aún Para con hacerse cargo, para volverse adulto. para Para hacerse, hacerse cargo, para sí. hacerse adulto de la bebé de 2 años, quinta hija en tercera mamá. Dios mío. Para más o menos para que puedan ver la situación y por qué es que he tenido yo que hacer este proceso y por qué hablo de los límites en este momento y cómo yo no puedo seguir en ningún momento haciendo de facilitador, porque es que aún con control estoy haciendo de facilitador. Claramente, claramente porque además reafirmas la dinámica como lo expresé, o sea, se reafirma la dinámica porque es que además no funciona. La cantaleta no funciona, eso lo vamos a mirar ahorita para cerrar. Pero bueno, yo nuevamente te agradezco porque creo que el objetivo se cumplió. El objetivo era poder compartirle a aquellos papás o aquellas hermanas o aquellos hermanos o aquellos hijos, porque el soltar no es, o sea, aunque hoy cogimos el tema de un hijo, ¿cierto? Esto nos sirve es absolutamente para todo, ¿no? Esto nos sirve en una relación de pareja, esto nos sirve en una dinámica padres e hijos, esto nos sirve en una relación de trabajo, esto nos sirve para la propia vida. Entonces, nuevamente reitero mi gratitud a ti por la bondad de compartir tu vivencia. Voy a cerrar, me quedaría horas preguntándote muchas cosas, pero la idea no es hacerte terapia, ¿no? Es un poco como... entonces voy a continuar para cerrar con nuestra charla. Vamos a compartiendo lo que Virgilio, o complementando lo que Virgilio nos compartió. Uno de los obstáculos que nos impiden soltar tiene que ver con, uno, la expectativa de cambio frente a la realidad. ¿Qué quiere decir? La sensación de algún día puede querer un tratamiento, puede volver a pasar, es llamemos como la estrategia que usa nuestra cabecita para sacarnos de la realidad. O sea, la realidad es que en muchos momentos y en muchas situaciones no va a cambiar por una razón clara, y es que realmente el adicto decide empezar un tratamiento cuando él quiere y cuando él decide, no por imposición. Claramente en muchas ocasiones sucede y lo vivenciamos que el dejarlos asumir sus consecuencias, el dejarlos tocar fondo, como nos compartía Virgilio con su hijita pequeña,
en ese momento de 15 años, en años atrás, funcionó. Y muchas veces cuando ponemos la condición y muchas veces el límite es el que lleva a que ellos puedan entrar en proceso de tratamiento. Otro obstáculo que impide soltar es seguir permitiendo la manipulación, la mentira, el chantaje, el miedo. O sea, el seguir siendo parte de la disfuncionalidad, el dejarme enredar, el miedo, el dolor y la frustración de no lograr lo que se quería. O sea, en este caso, cuando hablamos la recuperación. Seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo en nuevas posibilidades cuando definitivamente vemos que no se quiere. O sea, llevar obligado, insistir de una manera imperiosa como él nos hablaba del control, no sirve de nada. No sirve de nada. Creo que podríamos insistir, por eso lo vamos a mirar en mi propia recuperación, en poder insistir en mi propio trabajo. Creer que puedo evitar el fondo cuando a veces se necesita es dejar que lo toque. Creo que evidentemente no lo compartió Virgilio. Y la bendita creencia de que es el otro el que tiene que cambiar. Claramente el mensaje que queremos transmitir hoy tiene que ver, el mensaje que queremos transmitir hoy tiene que ver con en el que necesita cambiar soy yo, ¿cierto? Definitivamente, independientemente de la situación que estemos viviendo, la capacidad que yo tengo de trascenderla y de cambiarla soy yo, no la situación. Aprender a soltar. ¿Qué significa soltar? Dejar de forzar una situación para que se dé como nosotros deseamos que se dé. Con frecuencia queremos lograr esto, a pesar de que no existen elementos adecuados para que suceda. Es un proceso, como ya nos lo evidenció nuestro invitado, dolorosamente amoroso. Él habló algo del amor responsable que me gustó mucho esa frase. Es un proceso muy amorosamente doloroso. Hay que dejar de hacerse cargo de las responsabilidades del otro. Hay que dejar que viva sus propias consecuencias para que logre no solo entender el daño que se está haciendo a sí mismo, sino cómo afecta el ámbito familiar. Que comprenda que cada acto tiene una consecuencia. Es una forma de apoyarlo en su proceso de maduración. Claramente, muchas veces cuando somos facilitadores, ¿qué quiere decir? Cuando nos dejamos llevar por la codependencia y somos facilitadores, no los dejamos crecer, no los dejamos ser adultos. Ellos necesitan empezar a entender que sus decisiones y tienen unas implicaciones y tienen unas consecuencias. Poner límites necesarios a las afectaciones que su conducta causa a la familia. Desprenderse emocionalmente de las expectativas de cambio. Cuando hablamos también de desprenderse emocionalmente, repito, no quiere decir que es dejarlos de amar, no. Es ser cómo podemos, a pesar de la situación, podemos seguir amándolos. Lo que pasa es que se requiere un trabajo personal. Pedir apoyo profesional para que ayuden a transitar el proceso y generar cambios para sí mismos. Buscar red de apoyo en los grupos de 12 pasos o en los grupos de apoyo. También hay muchos grupos de apoyo especializados para poder sostenerse, reforzarse cuando se necesita. Desarrollar fe y confianza en un poder superior para lograr tomar mejores decisiones. Efectivamente, claramente en la invitación de una apertura a nivel espiritual es porque efectivamente es un apoyo de contención inigualable. Aceptar que esa es la realidad y que no se puede cambiar, pero que nosotros sí podemos cambiar. Y uno de los eslogans que maneja el programa de los 12 pasos, que es muy sabio,
tiene que ver con vivir y dejar vivir. Para cerrar, voy a compartirles la oración de la serenidad, que muchos de los que están en este espacio la conocen, pero creo que es una de las oraciones que nos ayudan, o una de las oraciones que nos ayudan a, o sea, es una herramienta, es para la cajita de herramientas que nos ayudan en momentos en que no sabemos qué hacer. Y dice lo siguiente: Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia entre la una y la otra. Bueno, yo espero, esto era una invitación, espero que les haya podido aportar, y vamos a terminar con la próxima invitación que voy a hacer a una entrevista. Es que vamos a tener próximamente, yo les iré avisando, la entrevista con la doctora María Cristina Riveros, que es nuestra terapeuta de familia de la clínica El Colectivo Aquí y Ahora, para que ella nos cuente qué es lo que sucede adentro ya y cuáles son todos los aportes y cómo podemos ayudar a todas estas familias que diariamente, porque esto es un problema cotidiano y diario, cuando no saben qué hacer con su hijo adicto. Virgilio, muchas gracias, y muchas gracias a todos por la paciencia con la tecnología, pero ya estamos aprendiendo bien. Y muchas gracias por la participación, como siempre, y por tu aporte y tu bondad. No, a ti nuevamente, gracias Eva por invitarme, y ojalá que hayamos podido aportar algo para los padres o personas que tienen personas, familiares o amigos o compañeros con problemas de adicción, y que bueno, que sea apenas una semillita para que busquen ayuda, busquen ayuda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, muy amables, muy enriquecedora el conversatorio y todo lo que nos enseñó, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Eva, gracias, Vicky. Gracias, muy amables. Mil gracias, feliz noche. Gracias, Virgilio. Gracias, doctora. gracias, A ti, Antonio, Maxi. por tu testimonio. Que Dios los bendiga. Pero, entonces, continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente, Un gusto. Feliz noche, que descansen. Gracias. 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 Gracias, un abrazo. Gracias. Mamita, pudimos hacer todo. ¿Viste qué lindo? Mami pudo hacer su parte. Se pudo dar la comidita. Aquí veo a muchas amigas de Alanón. Ahorita, qué chévere, Leo. Sí, se están mirando, sí, claro, hay muchas personas. Sí. Espérate que yo estoy tratando de salir, que me están allá. Virgilio, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Clarita. claro. Adelante. Adelante, Clarita. ¿Dónde queda la clínica, el colectivo? Pues para saber un poquito más sobre esa clínica. Eva, Eva, ¿se desconectó? ¿tú sabes, Virgilio? No te sé dar la dirección, pero yo te mando después, con Leonor, te mando los datos de Eva. Y ella te da los datos del colectivo. Sí, porque yo ya la había oído nombrar mucho y pues me interesa, ¿no? No por pero sí para saber, porque me parece interesante conocer esos sitios. Si alguien
Gracias, Virgilio, por tu compartir. Muchas gracias. Qué ¿Quieres que te interesante. mande el teléfono de Eva? ¿O ya se lo van a dar? Ya. Sí. Y Virgilio, gracias por la honestidad. No es fácil, pero qué maravilla de compartir. Muchas gracias. A ti, Clarita, gracias. Gracias, Lourdes, desde Perú. Espérate, voy a preguntarle a Eva si puedo compartir su teléfono. Dame un segundo. Perfecto. Me interesa, Virgilio. Mira, para quienes quieren el teléfono es 311 311 521 521 2923. 2923. 311 521 2923. Sí. Ella es psicóloga especializada en adicciones. Sí, especializada en adicciones y relaciones afectivas, problemas con relaciones afectivas. Ok. Muchas gracias, Virgilio. Eva Pérez, ¿no? Eva Páez. Páez. Ah, Páez. Sí. Listo. Bueno. Qué rico haberte visto. Lo mismo, Clarita. Me alegra Bueno, voy mucho. a salir. Ok. Chao. Un abrazo, chao. Bueno, muy bien. Buena noche para todas y todos. Gracias por haber venido y que pasen un feliz fin de semana. Gracias, Virgilio. Gracias. Gracias por tu testimonio, tu valioso testimonio. Con mucho gusto. Chao. Adiós. Chao. Buenas noches. Gracias.